representantes de los medios de comunicación, para empezar, las palabras de los señores presidentes. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo y sobre todo quiero reiterar nuestro saludo más cariñoso a todo el pueblo ecuatoriano, decirle al presidente Correa, a su gobierno, muchas gracias por la forma como hemos sido recibidos con tanta generosidad, con tanto calor, y le damos a esta visita una gran importancia porque la integración entre Ecuador y Colombia es algo que a los pueblos de Ecuador y Colombia les va a convenir muchísimo, les ha convenido, pero les puede convenir mucho más. Y lo que hicimos en estas últimas horas con el presidente Correa fue hacer un inventario de los puntos donde esa integración por algún motivo no ha avanzado lo suficiente, identificar aquellas áreas donde podemos avanzar más y sobre todo algo que el presidente Correa lo ha caracterizado siempre, es su eficiencia en tomar decisiones, acelerar el proceso de toma de decisiones que muchas veces por las burocracias, tanto de Colombia como de Ecuador, muchas veces porque a veces nos confiamos en terceros, las decisiones se demoran. Por eso creo que este ha sido una reunión muy fructífera, que sin duda alguna va a representar un gran avance en la integración entre nuestros dos países. Hablamos sobre muchos temas, como por ejemplo la minería ilegal, que es un tema que es muy grave aquí en Ecuador, muy grave en Colombia, y donde si trabajamos juntos, porque tenemos una frontera donde ese tema nos afecta a los dos, podemos ser mucho más efectivos. Ahí hemos tomado una serie de decisiones concretas sobre cómo trabajar en forma conjunta para combatir la minería ilegal. En la integración, el presidente Correa preguntaba algo muy sencillo y muy de sentido común, pero por lo que es tan sencillo era muy contundente. ¿Cómo es posible que dos países que se han querido integrar durante 200 años y que hemos tratado de integrarnos en los últimos tiempos no tengamos sino un puente, prácticamente uno, donde realmente hay una movilización entre la carga, el comercio y también la movilización de las personas? Ahí tomamos decisiones muy concretas. Vamos a construir un puente en el puente San Miguel. Ese ya está construido, pero vamos a reforzarlo. Y el otro puente que vamos a construir es sobre el río Matajo. Ese es un paso que realmente, cuando uno veía la fotografía, nos mirábamos con gente con eso. Increíble que exista eso hoy, en 2011. Ahí se va a construir un puente nuevo, 4 carriles, que va a facilitar muchísimo todo lo que es el proceso de movilización e integración entre nuestros dos países. Hablamos sobre otros temas específicos, el tema del transporte, por ejemplo, el transporte aéreo. Tomamos la decisión de considerar para efectos prácticos que el transporte aéreo de los dos países va a ser como si fuera un transporte dentro de los países, y evitar todo el papeleo, los sobrecostos de las líneas aéreas para que los pasajeros sean beneficiados y se pueda reducir el costo a los tiquetes aéreos y el transporte entre Ecuador y Colombia y Colombia y Ecuador. Es una decisión que tomamos hoy y que creo que debe tener un efecto práctico muy pronto en el
costo de los tiquetes aéreos. Vamos a promover más la competencia para que esos costos sigan bajando, porque la verdad es que están demasiado altos los costos de los tiquetes aéreos de los dos países. En materia comercial hay un desequilibrio a favor de Colombia en el área comercial que se ha venido reduciendo este año va a terminar en 15 días, en menos de 15 días. El comercio de Ecuador hacia Colombia ha crecido cerca del 30%, un poco más del 30%, el de Colombia hacia Ecuador el 8%, o sea que se está equilibrando, por la tendencia hacia equilibrar esa balanza todavía nos falta. En materia turística es al contrario, hay muchos más colombianos que están viniendo hacia Ecuador que colombianos que van hacia Colombia, más o menos el doble. Eso lo vamos a fomentar más todavía. Queremos que más colombianos vengan a apreciar y a gozar la belleza y la generosidad y el calor humano de los ecuatorianos, que vengan a hacer más turismo aquí al Ecuador. Pero lo que identificamos es que vamos por buen camino. El año entrante, en febrero, se va a hacer la feria de turismo en Colombia y Ecuador es el invitado principal, el invitado de honor, precisamente para poder trabajar en forma más integrada en la promoción del turismo. Vamos a hacer una serie de estudios concretos sobre cómo podemos integrarnos más en materia energética. Ya hay una decisión tomada para poder utilizar el oleoducto que tiene Ecuador y que Colombia necesita poder sacar el petróleo que está descubriendo en el sur del país. Ya se tomaron pasos concretos para que eso se haga a la mayor brevedad posible. Nosotros vamos a estudiar una generosa invitación que nos hizo el presidente Correa para participar en el proyecto de la refinería que se va a construir. También en la energía geotérmica también tomamos una decisión concreta para que Isagen, que es una de las empresas colombianas, adelante a la mayor brevedad posible el proyecto y poder en forma conjunta hacer la explotación de ese tipo de energía. En materia de seguridad, hemos venido colaborando en forma muy constructiva. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas y las autoridades ecuatorianas con las autoridades colombianas cada vez tienen mayor coordinación, cada vez hay mayor comunicación. Yo quiero agradecerle al presidente Correa su permanente disposición a que en ese frente de la seguridad que es tan sensible para nosotros, siempre hemos recibido una reacción y una respuesta positiva y eso nos ha significado a nosotros y creo que al Ecuador, a todos, una situación más favorable de la que hubiéramos tenido si esa colaboración no se hubiera dado. Finalmente, una decisión que se tomó, que creo que es muy importante. Nosotros todavía no hemos definido nuestros límites marítimos y le hemos dado instrucciones a nuestras armadas, la Armada colombiana, la Armada ecuatoriana, para que definan ese límite, las cancillerías también, y podamos formalizar, porque ahí no hay ninguna controversia, simplemente la definición práctica y física, podamos formalizar eso el año entrante de todas formas y poder tener ese tema que está todavía en el aire resuelto en términos concretos. Fue una discusión muy efectiva porque abordamos muchos temas rápidamente, creo que así es como debemos trabajar y yo pues la verdad, el presidente Correa, que lo único que tengo a nombre de mi delegación es gratitud por la forma como
como hemos abordado los temas que nos conciernen y por la forma como hemos sido recibidos en esta visita que yo estaba en mora de hacer. Muchas gracias, presidente, por esta invitación. Y para el pueblo colombiano, pues esta visita es un paso más en esa hermandad que nuestros pueblos siempre deben tener, siempre han tenido, en efecto, y que siempre van a tener, porque nosotros por historia y por geografía estamos destinados a trabajar juntos en un mundo cada vez más complicado, pero donde esa integración nos va a facilitar que podamos tener mayor éxito frente a cualquiera de los desafíos o retos que tengamos. Muchas gracias, presidente Correa. Bueno, un abrazo a Juan Manuel Santos, presidente de esa queridísima Colombia. Un abrazo a toda su delegación, a la señora canciller, a los ministros de Estado, altos funcionarios. Un abrazo a los representantes del gobierno ecuatoriano, a los representantes de los medios de comunicación y a los ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan y ven a través de los medios de comunicación. Ciudadanas y ciudadanos no solo de Ecuador, sino de Colombia y de toda nuestra América. Yo quisiera comenzar, en primer lugar, resaltando la enorme alegría que es para Ecuador recibir la visita del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. No podemos ocultar lo inocultable. Pasamos momentos muy difíciles en los últimos años por los eventos que todos conocemos. Puede haber distancia entre los gobiernos, pero jamás habrá distancia entre nuestros pueblos. Recuerden que nacimos como un solo país. Hay que ser inteligentes, hay que buscar lo difícil para seguir separados. Y como alguien dijo, no solo es el pasado lo que nos une, lo que más nos debe unir es el futuro. Es ineludible el futuro común que tenemos, no solo con Colombia, sino con Venezuela, con toda nuestra América, como lo soñaron nuestros libertadores. Hubo momentos difíciles en los últimos años. Hubo distanciamiento de gobiernos, pero les decía, jamás hubo distanciamiento entre dos pueblos hermanos con un pasado y un futuro comunes. Y felizmente, no solo que las relaciones bilaterales están completamente restablecidas, sino que pasan por un extraordinario momento. Así que, Juan Manuel, nos llena de alegría tu visita, por intermedio tuyo un abrazo fraterno a todo el pueblo colombiano. Y tal vez el único reproche, demasiado corta la visita. Ojalá pronto puedas venir a disfrutar con mayor detenimiento de las bellezas naturales que tiene el Ecuador, como las tiene Colombia. Vivimos en una región realmente bendecida por Dios en ese sentido. Le hemos hecho la invitación para que con su familia venga a conocer las Galápagos, pueda pasar unos días de merecido descanso. Ojalá pronto puedas con más calma venir a disfrutar de esta que también es tu tierra, Ecuador. En segundo lugar, quería pedirle disculpas por el considerable retraso. Realmente la reunión que se planificó para 1 hora y media, reunión de trabajo, porque esas son las visitas de Estado modernas, no es el protocolo, la foto, el cóctel, es trabajo, trabajo y más trabajo, para no solo avanzar rápido, sino recuperar el tiempo perdido, los siglos perdidos que tiene nuestra América para el desarrollo. Y la reunión que estaba planificada para 1 hora y media, en verdad se demoró 3 horas, así que exactamente el doble. Sin embargo, ha sido una reunión muy fructífera. Esto no justifica la demora, así que les pido 1000 disculpas a la delegación colombiana, al presidente Santos, a los representantes de los medios de comunicación. Ya nos van a acusar de hambriadores porque son 3:15. Si aquí nos vamos hasta 4:45, 4 de la tarde, recién el almuerzo, imagínense. Así que te agradezco tus gentiles palabras por la gentileza con que te hemos recibido, pero esta ha sido una falla y te pido 1000 disculpas. Como les explicaba, no justificaba, les explicaba, venimos de una reunión muy fructífera de trabajo, en que se han tratado varios puntos, lo ha resumido bastante bien Juan Manuel. Yo quisiera resaltar las contradicciones. Fíjense, hace 200 años éramos un solo país. De hace 40 años existe la Comunidad Andina. El intento
más serio y profundo en toda América Latina de integración. Y pese a eso hay unas contradicciones e inconsecuencias enormes todavía en el siglo XXI. Una frontera de más de 700 kilómetros y 2 puentes internacionales. Una de las decisiones que hemos tomado en esta reunión de trabajo es tener por lo menos, no 3 puentes, 3 ejes viales binacionales de primer orden. El puente sobre el río Mataje tiene tendría 60 metros. ¿Cómo después de tantos años no hemos podido construir ese puente? Y no es que nos vamos a demorar 10 años más para construirlo, ni con la CAN, ni con la CAF, ni nada por el estilo, ¿no? Ojalá para el 2012 ya esté hecho ese tercer puente binacional con los correspondientes ejes viales, porque no es solo el puente. Entonces, un eje vial en la costa, uniendo Nariño y Esmeraldas, en los sectores de Tumaco y San Lorenzo. Otro eje vial en la cordillera, uniendo Pasto, Tulcán, con un puente Rumichaca ampliado. Y otro eje vial en Amazonía, uniendo Putumayo, Sucumbíos, con el puente sobre el río San Miguel. Colombia va a completar el asfaltado, faltan unos 60 kilómetros de asfaltado y tendremos un tercer eje vial de primer orden. Del lado de Ecuador, gracias a la troncal amazónica, ya tenemos ese eje vial. Y todavía hay que hacer mucho más, porque les insisto, o sea, una frontera común tan amplia, 40 años de un proceso de integración como la Comunidad Andina, y hasta hace poco tenemos un puente internacional. Ya tenemos 2 con el de San Miguel, aunque todavía no tenemos los ejes viales. Debemos por lo menos tener 3 ejes viales completos. Felizmente en esto, como le decía Juan Manuel, tenemos ya algo de experiencia con lo que hemos avanzado con Perú, donde tenemos 5 ejes viales de primer orden. Ojalá superemos lo que tenemos con Perú del lado colombiano. ¿Cómo podemos hablar de integración cuando todavía no tenemos delimitados los límites marítimos, aunque no los crean? No hay ningún problema político, todo el mundo está de acuerdo, no se han puesto los hitos, no se ha hecho el estudio técnico. Entonces, todas estas cosas tenemos que acelerar. ¿Cómo podemos hablar de integración si el carro ecuatoriano que pasaba de Cali era detenido? Porque se acababa la zona de integración fronteriza, es decir, se limitaba el espacio por donde podían rodar los carros de turistas ecuatorianos y viceversa, de turistas colombianos también en Ecuador. Cuando lo que debe haber es un periodo de tiempo, 3 meses, donde pueda el turista ecuatoriano y el turista colombiano en buena hora visitar cada rincón de Colombia, viceversa, cada rincón del Ecuador. Eso ya lo estamos haciendo con Perú, como le decía Juan Manuel, pero había un límite para que puedan ingresar carros particulares de Ecuador a Colombia y viceversa. ¿Cómo podemos hablar de integración con esas contradicciones? ¿Cómo podemos hablar de integración cuando aerolíneas ecuatorianas de paso por Bogotá todavía no pueden recoger pasajeros en Bogotá? Cuando vuelos entre los 2 países todavía son considerados vuelos internacionales, deberían ser considerados vuelos nacionales, y fomentar mucho las rutas y frecuencias transnacionales, Esmeraldas, Cali, qué sé yo, de Tulcán, Medellín, etc. Entonces, hemos avanzado mucho en esta reunión, pero también nos hemos dado cuenta de cuánto falta por avanzar, de cuántas contradicciones existen en un supuesto proceso de integración. Juan Manuel también ha explicado las cuestiones de seguridad. Se han identificado cerca de 45 pasos ilegales en zona de frontera y vamos a tomar medidas al respecto. Los destacamentos militares, una coordinación entre la Fuerza Pública colombiana y ecuatoriana para optimizar recursos. Donde hay un destacamento colombiano, que no haya uno ecuatoriano y viceversa. Y lo que hacemos es tener buenas comunicaciones. Si algo está pasando del lado ecuatoriano y el destacamento es colombiano, le avisa enseguida a las Fuerzas Armadas ecuatorianas para que acudan a ese sitio. Entonces la coordinación es muy importante para lograr sinergias y obtener mejores resultados. Hemos hablado del déficit comercial, ahí hay buenas noticias, están aumentando mucho las exportaciones ecuatorianas a Colombia y también tenemos exportación de servicios a Colombia, básicamente servicios turísticos. Hemos hablado de la coordinación petrolera, nosotros tenemos el OCP en la zona norte del país. Colombia está descubriendo mucho petróleo en la zona sur donde no tiene oleoducto, pues nuestro oleoducto es el oleoducto de Colombia, lo puede utilizar cuando quiera. Y estamos ya afinando los detalles técnicos y ojalá también puedan participar de la refinería del Pacífico. Imagínense que pueda sacar su petróleo del sur de Colombia por el oleoducto de crudos pesados del OCP y que pueda ser refinado
en una refinería que ojalá también sea de Colombia, que participe Colombia en esa refinería. Entonces hay grandes proyectos binacionales, la voluntad fuerte, con convicción de lograr una verdadera integración, de superar esas contradicciones de décadas y de siglos, de hablar de integración y que ni siquiera pueden entrar carros colombianos a Ecuador y viceversa, o que ni siquiera tengamos un puente en la zona costera de nuestros dos países y tengamos paso fronterizo, porque el paso de Mataje es legal, pero es una vergüenza, se pasa en canoa en el siglo XXI, dos países como Colombia y Ecuador. Son cosas que tenemos no solo que superar rápidamente, sino recuperando siglos perdidos para el desarrollo, la integración y la unión de dos pueblos hermanos como son los pueblos de Colombia y de Ecuador. Bienvenido nuevamente, Juan Manuel, bienvenido todos ustedes, hermanos colombianos, y siéntanse en su casa, porque están en su casa, en otro pedazo más de la patria grande. Gracias. Gracias, señores presidentes. Con su venia iniciamos esta rueda de prensa con la pregunta que la formula María Antonia Castiblanco de CMI Televisión de Colombia. Buenas tardes, señores presidentes. Dos temas. Uno, el de la seguridad, lo señalaban los dos mandatarios, es un tema sensible en las relaciones. Quisiéramos saber si en esta nueva relación o en este nuevo mecanismo se establecieron como unos mecanismos especiales para cuando haya un guerrillero o algún delincuente colombiano que llegue al territorio ecuatoriano se pueda capturar o llevar al territorio colombiano. Y segundo, sobre la definición de los límites marítimos, ¿esto implica que empieza Colombia y Ecuador una negociación en esas áreas fronterizas? Gracias. Antes de responder la pregunta, yo quiero reiterar lo que dije a la llegada y lo que le dije al presidente Correa. Son nuestros agradecimientos por la ayuda que hemos recibido del gobierno del Ecuador con motivo de la ola invernal y los damnificados que infortunadamente y víctimas que hemos tenido en estos últimos meses. Estamos muy agradecidos porque el presidente Correa estuvo personalmente hace ya casi un año en el Valle del Cauca, en un sitio que ha sido inundado, y desde entonces hemos tenido toda la colaboración y toda la ayuda, y últimamente nos llegó una nueva ayuda. Muchas gracias, Rafael, por esa solidaridad que sé que es la del pueblo ecuatoriano. Sobre las preguntas en materia de seguridad, hay un mecanismo que se llama la Combifrom. Ese mecanismo ha venido trabajando recientemente con mucha efectividad. Había estado suspendido, pero se volvió a reanudar, y es a través de ese mecanismo en donde cualquier situación de seguridad que surja inmediatamente va a ser resuelto. Y no solamente el mecanismo, sino es más, y yo tengo que resaltar eso, es la actitud y la disposición. Los comandantes de las respectivas batallones o brigadas de lado y lado están en permanente contacto, las policías están en permanente contacto, las autoridades a todo nivel en permanente contacto para identificar cualquier situación y poder reaccionar rápidamente. Esa actitud es la que yo quiero resaltar, porque es la forma de ser más efectivos en la lucha contra cualquier tipo de delito o de crimen. Y sobre la definición de los límites marítimos, ahí no hay ninguna negociación porque están prácticamente definidos. Ahí lo que hay que hacer es un trabajo práctico, un trabajo de identificar dónde están los hitos, dónde están los sitios que vamos a poner sobre blanco y negro, sobre el papel, y poder entonces tener eso totalmente claro y establecido. Estamos de acuerdo básicamente en esa frontera. Lo que tenemos es que definirla en términos prácticos y proceder a protocolizarla, pero negociación no creo que haya, porque estamos de acuerdo.
Bueno, muy rápido porque ya Juan Manuel lo ha dicho todo. Primero quisiera saludar a María Emma Mejía, secretaria de UNASUR, que me olvidé nombrarla a su momento. No la vamos a dejar ir a cuando acabe la Secretaría de UNASUR. ¿Ya? Ahora, felizmente creo que candidata a presidente solo puede ser ecuatoriana de nacimiento, porque es tan simpática que se lanza a presidente y nos gana toditos juntos. Pero bueno, en todo caso, bienvenida María Emma. Siempre ha existido ese mecanismo de coordinación, de que cualquier grupo irregular o integrante de grupo irregular, delincuente buscado en Colombia, capturado en Ecuador, ha pedido, incluso sin pedir, por medio de la Convifron había mecanismos, en el caso de que se sepa que es de la FARC, paramilitar, etcétera, enseguida se lo enviaba a Colombia. Jamás ha dejado de funcionar ese mecanismo. Y quiero decirles que ustedes pueden revisar la estadística, jamás en ningún gobierno ha habido tantos operativos en frontera norte para tratar de ubicar campamentos irregulares, etcétera, como en nuestro gobierno. Así que esa cooperación y esa coordinación continúa. Lo que necesitamos es, obviamente, más capacidad de control y regulación. Tenemos una frontera de más de 700 kilómetros, la mayoría selva, una frontera porosa, vulnerable, y obviamente debemos tener muchos elementos humanos, técnicos, de comunicaciones para poder cuidar esa frontera y sobre todo coordinación con Colombia para optimizar recursos. Y como le decía Juan Manuel, sobre la línea marítima no hay ningún problema, es ya cuestión técnica. Es como que si tengamos que repartirnos este salón, que se llama el Salón Amarillo de los Presidentes, entre Juan Manuel y yo, y estamos de acuerdo, mitad, mitad. Solo falta alguien que diga, bueno, esto tiene tantos metros y aquí está la mitad. ¿Sí me explico? Y eso no se ha hecho y tenemos que hacerlo lo más pronto posible. La siguiente pregunta la hace Andrés López de la cadena internacional CNN. Buenas tardes, presidente Santos. En el Ecuador, según las cifras oficiales, existen 53.000 ciudadanos colombianos en calidad de refugiados, aunque las cifras extraoficiales parecerían aumentar exponencialmente. Lo cierto es que quería preguntarles si existe un proyecto concreto de forma de asistir a esos ciudadanos, porque ellos dicen sentirse un tanto desatendidos. Pregunta 1. Y 2. ¿Colombia consideraría la posibilidad de incrementar el apoyo al proyecto Yasuní-TT del Ecuador? Gracias. ¿Proyecto de qué? Yasuní-TT es dejar el petróleo bajo tierra. A ver, sobre lo primero, nosotros ya estamos haciendo un aporte a los organismos internacionales que tienen que ver con refugiados precisamente para poder ayudar a estos refugiados. Este año inclusive hemos dado $500.000, la canciller me rectifica si estoy dando una, y 200.000 para el plan retorno, que además ese plan retorno espero que tenga una dinámica especial cuando entre a operar la ley de restitución de tierras a los campesinos que fueron desplazados por la violencia y la reparación de víctimas. Muchos de los refugiados que están aquí en Ecuador fueron víctimas de la violencia y tienen derecho a ser reparados, y los que fueron desplazados de sus tierras tienen derecho a que les restituyan sus tierras. Yo pensaría que eso, en la medida en que la situación en Colombia se vaya normalizando, vuelvan quienes han sido desplazados por la violencia de nuestro país, vuelvan otra vez a Colombia y vuelvan sobre todo a tener una vida digna, a tener una vida que les represente un futuro más promisorio. Sobre la segunda pregunta, que si nosotros estamos apoyando, pues si tiene éxito la iniciativa ecuatoriana, nosotros la apoyaríamos. Eso puede tener un gran sentido, y sobre todo cuando, yo tengo que decirlo aquí desde Quito, cuando hay una gran frustración, y Colombia se siente con una gran frustración por los resultados de la cumbre que acabó de suceder en Sudáfrica sobre el cambio climático. Lo que estamos viviendo, sufriendo nosotros, lo que está sufriendo Centroamérica, lo que están sufriendo muchos países del mundo, tiene que ver con la falta de compromiso de los países que más emiten para controlar esa emisión y evitar que continúe el cambio climático. Cualquier iniciativa que pueda buscar
un compromiso concreto para evitar ese fenómeno que va a destruir el planeta, va a contar con el total respaldo de Colombia. Nosotros esperamos que la cumbre de Río ojalá pueda tener algún avance en la dirección correcta, porque lo que hemos visto en estas últimas 2 semanas en Sudáfrica nos dejó muy frustrados. Siguiente pregunta la hace Nancy Verde Soto de El Comercio Ecuador. Buenas tardes, presidentes. Ustedes han hablado de que se va a avanzar en un tema de integración en materia de transporte aéreo, pero básicamente, ¿cómo sería este mecanismo para lograr reducir tarifas, mejorar los tiempos y los costos? Más competencia. Vamos, por ejemplo, ya tomamos la decisión que no van a ser vuelos internacionales, sino para todos efectos prácticos van a ser vuelos nacionales. Eso reduce los impuestos y reduce una serie de costos que tienen los vuelos internacionales. Vamos a incentivar la utilización de más líneas aéreas, ojalá líneas aéreas de bajo costo, y estamos viendo y vamos a estudiar la posibilidad del uso de quintas libertades, cómo podría ser eso, hacia qué países, y vamos a reunir a las autoridades aeronáuticas para que discutan ese tema, entre otros. Se van a reunir creo que el 11 y 12 de enero para discutir esos temas. Agregando un poquito a lo que ha dicho Juan Manuel, sí es terrible que viajar de Quito a Bogotá sea más caro y mucho más caro que viajar de Quito a Miami y a otros destinos más lejanos. Claramente ahí hay poder de mercado, hay oligopolio y hasta podríamos hablar de un duopolio. También ha habido falta de visión de ciertas empresas, ¿no? Porque si hay un duopolio que cobra muy caro, es fácil que entre una tercera empresa con tarifas más baratas y rompa el duopolio, pero no les ha interesado a ciertas empresas. No sabemos si ha habido colusión implícita. Entonces, hay varios mecanismos para resolver eso. Por ejemplo, considerar vuelos nacionales, los vuelos Quito-Bogotá, y entre Ecuador y Colombia, como debería ser Ecuador-Perú, como debería ser Ecuador-Venezuela. Por ejemplo, un vuelo Quito-Bogotá-Miami no puede recoger ni dejar pasajeros en Bogotá. Entonces, la idea es que pueda hacerlo. Y se abarata además el costo de operación de la empresa para llegar hasta Miami. Y va a haber más frecuencia a Bogotá y a Miami. Es decir, lo que decía Juan Manuel es generar competencia. Entonces ya estamos trabajando en todo aquello, ya tienen instrucciones muy claras nuestros equipos, que nos presenten cronograma, etcétera, para resolver estos problemas. Bien, última pregunta, la formula Antonio Caballero de la cadena RCN de Colombia. Buenas tardes, ¿cómo está, señor presidente Correa? Usted hablaba de que no se puede ocultar lo inocultable. Hubo momentos difíciles entre ustedes dos. Hoy, después de la primera visita oficial del presidente colombiano, ¿siente que la cicatriz está totalmente cerrada? Mejor dicho, podemos pasar, seguir hacia adelante. El señor presidente Santos también, ¿cómo se sintió con el presidente Correa? Y yo quería hacer una pregunta que se comenta mucho en Colombia, presidente Correa. Hay twitters del presidente Uribe que eso molesta bastante a veces. Y ahí lo nombra constantemente a usted. ¿Usted le da importancia a esto o simplemente pasan así? Mire, en la vida de los pueblos como en la vida de las personas, no se puede corregir el pasado, ocurrió. Nosotros no vamos a olvidar el pasado, pero hay que mirar hacia el futuro. Y así nos lo exigen nuestros pueblos. Y eso es lo que siempre hemos manifestado. Sin olvidar el pasado y sin poder corregir, cambiar ya ese pasado, como lo he manifestado muy claramente, felizmente las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia están totalmente normalizadas, pero más aún, porque esto podría ser muy formal, gozan de una excelente situación, pasan por un extraordinario momento y en eso tengo que reconocer la voluntad y decisión política del presidente Santos. Usted lo ha dicho, repitiendo mis palabras, no podemos ocultar lo inocultable. Se avanzó muy poco con el anterior gobierno. No quiero entrar a polemizar en estos momentos, pero tan agradable para las dos naciones. Pero los que participaron de esos procesos lo pueden testimoniar, ¿no? Acordábamos cosas, nunca se cumplían,
no había esa confianza mutua. Ahora vemos un gobierno muy serio, muy respetuoso, te diría muy agradable, y con el cual hemos podido avanzar muchísimo, a tal punto que se restablecieron totalmente las relaciones, y le insisto, no solo aquellos, sino que las relaciones pasan por un gran momento. Sobre los twitters del presidente Uribe, quiero decirle que nunca leo ninguno de sus twitters, me entero por terceros twitters. Alguna vez manifestó que no se nos informó el bombardeo de Angostura, se dijo que la versión que se dio, etcétera, porque yo tenía una actitud, como dijo, muy complaciente con la FARC. Lo que no entiende es por qué se mintió después del bombardeo. ¿No? Hasta uno lo llegaría a entender por qué no dio la información antes del bombardeo, pero por qué se mintió después del bombardeo. Pero en todo caso, le hago el planteamiento nuevamente, que lo hice en forma pública. Yo estoy totalmente dispuesto a presentarme ante los detectores de mentiras que ustedes quieran, 1, 2, 10, 50, para que me pregunten si tengo algo que ver con la FARC o no, para que me pregunten si alguna vez he conocido a alguien de la FARC o no, siempre y cuando el presidente Uribe se presenta ante los mismos polígrafos para decir si él tiene algo que ver con los paramilitares o con el narcotráfico. Sigue en pie la propuesta, esperamos la respuesta. Señores presidentes, si ustedes no disponen lo contrario, damos entonces por concluida esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Buenas tardes.